Alecos, bueno, pues bienvenido, qué bueno poder conversar con vos. Comenzando entonces, quisiera que vos nos contaras primero sobre Alecos, antes de hablar sobre la obra. ¿De dónde sale Alecos? ¿Cómo comienza? Bueno, es muy sencillo. Por los principios de los 80, cuando yo estaba intentando espigar dentro del medio, en cualquiera de los campos de aquella época, intentaba buscar un nombre con qué posicionarme. Apareció una competencia muy desleal. Se llamaba Alexis Carrington. Yo me llamo Alexis Forero. Y apareció Alexis Carrington y Alexis Carrington y Alexis se volvió un nombre de mujer. Entonces yo llegaba a los bancos y me decían, no, es que tiene que venir ella. Y luego dije, hombre, pero además yo necesito una sola palabra, que es mucho más fácil de ubicarla. Había también un pintor venezolano que se llamaba Alexis Corradain, o Corradini, muy bueno, un acuarelista que pintaba como plumas de indígena norteamericano, los carcajes y las flechas y todo eso, también muy bueno. Entonces empecé con un problema ahí complicado. En medio de todo eso, entonces estaba muy famosa Oriana Fallaci, la periodista esta, así peleadora y todo eso. Yo estaba en mi época heroica también un poco, y conocí a su compañero, que era un patriota griego que se llamaba Alekos Panagoulis. Entonces dije, esta es mía. No existía, por supuesto, el internet, no existía todas estas cosas, no sabía de la existencia de otros Alecos. Entonces lo adopté, empecé a jugar con él en lo gráfico, los cuadritos que pintaba. La compañera que tenía en aquella época, Teresita, empezó a llamarme Alecos un poco como por chiste, ¿no? Como riéndose un poquito. A la vuelta de un par de años, el círculo de amigos ya me llamaba más o menos. Entre Alexis y Alecos, tal, pero fue entrando y se fue apoltronando el nombre. Luego llegó el momento clave y fue que en Panamericana me llamaron un día y me dijeron, tenemos un problema complicado. Una persona nos hace las ilustraciones y una persona nos cobra. Entonces tenemos que solucionar eso. Me pusieron la abogada de la editorial y esta duró como 3 meses y era un tigre tremendo. Y le costó trabajo buscar la solución y le costó tanto y le significó tanto que me dijo, me voy a poner también un seudónimo. Desde entonces soy legalmente Alexis Forero o Alecos, por lo menos en Colombia. ¿Y cuándo Alecos empieza a hacerle coqueteos a la imagen? ¿Desde qué momento? Les contaba a unos muchachos en estos días que la ventaja de tener unos malos profesores y unas materias aburridas en el colegio, había algunas más interesantes, no quiero decirlo que todo. Entonces, como para matar el tiempo, yo me ponía a dibujar profesores. Incluso en algún momento, el que recuerdo con más cariño, fue un día que estaba dibujando al curita de religión, y de eso, tú lo sabes, que eres también artista gráfico, uno va dibujando, mira, dibuja, baja, y yo subí y ya no estaba el cura. Y cuando me doy cuenta es que estaba sembrado aquí, estaba diciéndome algo así como, qué triste que no exista todavía la Inquisición. Entonces le decía yo a los muchachos, en ese momento me di cuenta que el arte era algo más poderoso que la violencia. Y ya, bueno, el sexto bachillerato, le dije a mi padre, yo quiero estudiar sociología porque yo estaba muy preocupado y estoy todavía, por supuesto, por la sociedad y todas esas cosas. Él me dijo, bueno, pues estudie lo que quiera, pero yo creo que usted es como partista. Y al año ya me cambié de sociología en la Nacho a artes y ya de ahí para adelante ya no tuve salvación. Porque tu papá es carpintero y hace cosas, hace objetos, juega inventa, ¿no? Cuando ese aparato de mezclar imágenes, de mezclar diapositivas que él inventa, ¿qué tan fuerte es esa influencia, esa mala educación
en la formación de Alecos? Es casi definitiva. Él era, ya murió hace muchos años, pero él era carpintero, calígrafo, era mecanotaquígrafo, era curiosito. Y él me hizo juguetes, todos los juguetes de niño. Yo venía y le decía, papá, que el chimono allí, el vecino, tiene una patineta con ruedas esferadas. Y mi papá me hacía un carro con timón y todo eso, con ruedas esferadas, pero era un carro. Los carritos pequeñitos con los que jugaba, todo eso, los hacía él. E incluso todavía tengo un caballo que es Balancín, que es un tesoro de la familia y todo eso. Entonces, claro, esa infancia mezclada así, era muy fácil meterse. Mi hermana incluso, que después fue química, ella dibujaba mejor que yo. Entonces, sí, el ambiente un poco bucólico, medio campesino, de campesinos que vinieron por las cosas de la violencia del Tolima. Mi padre hizo una casa de madera, la mayoría. Entonces todo estaba mezclado así, lleno de animalitos, que obviamente yo estaba retratando con mucho juicio. Entonces era muy fácil llegar a esto. Yo pienso que fue absolutamente natural el aterrizaje en el arte. Sí. Ahorita mencionabas que comienzas dibujando gracias en parte a esos malos profesores. Uno puede decir entonces que es gracias a la academia que comienzas a dibujar y a pintar. ¿Cómo es Alecos ya después estudiando y esa influencia de la academia en lo que tú has venido desarrollando? No, muy bien, muy bien. Yo estoy completamente de acuerdo con los que dicen que la academia es una cosa necesaria y hay que ser juiciosísimo para después volverla M. Entonces, incluso yo estudié toda la carrera de diseño gráfico, pero luego no me gustaba mucho el ambiente de diseño. Entonces tenía una profesora en pintura que se llamaba Nirma Zárate, amiga, y le dije, ay Nirma, déjame entrar a pintura, ahí yo me pongo en un rinconcito y yo trabajo. Entonces me dijo, claro. Y yo aterricé directamente a un grupo que estaba preparando un proyecto mural. Y estos trabajaban todos los días, tenían un salón y el que llegaba adelantaba por su cuenta, comíamos allí, incluso dormimos en algunas ocasiones. Entonces yo me metí directamente a pintura ahí, pintura mural, pintura de caballete, y por ahí concomitante con eso me metí a grabado, estudié Aguafuerte, estudié Punta Seca, grabado en linóleo, grabado en madera, todo eso, hasta que un día me llamaron y me dijeron, caballero, usted lleva 8 años aquí estudiando, ya es hora de que se vaya a trabajar, a buscar, pero ya tenía todo. Entonces todo eso yo lo acumulé y eso me ha ido filtrando, me ha ido saliendo por todas partes, tranquilamente. En esa época trabajé con el maestro Abadía haciendo investigación folclórica, por ahí me metí un poquito por la música también y todo eso, y recorrí Colombia haciendo talleres de arte con sindicatos y trabajando con el maestro Abadía y trabajando con todo eso junto, dio todo lo que está saliendo ahora, lo que ha ido saliendo poco a poco. Hace poco hice un libro con Beatriz Elena Robledo que se llama Así Somos, de folclore para niños. Y eso me retrotrajo todos los carnavales de Pasto, el carnaval de Barranquilla, el carnaval del Diablo, bueno, las guabineras de Vélez, todo eso. Entonces el libro me salió como si estuviera reviviendo todo eso. Me gustó, ese libro me sigue gustando como quedó ilustrado. Sí. Rhodes ha trabajado como profe en varias universidades, ha dado muchos talleres, Dipacho. En general, los ilustradores siempre tienen un contacto con otras personas que están también queriendo entrar a ese mundo de ilustrar, de manejar la imagen, sea en universidades o sea en una forma más informal o más directa en el taller. ¿Cómo has participado tú en esa parte? Muy bien. Mira, yo tomé ciertas decisiones claves muy joven, cuando salía del bachillerato, cuando empecé a estudiar en la universidad, que luego decía yo, tan tonto que era,
cómo tomé esas decisiones tan maduras. Una de esas fue, no voy a ser profesor universitario porque me anquiloso, me quedo pegado y me quedo preocupado solamente por la jubilación. Entonces inmediatamente decidí eso. La vida me llevó, me pegué, me fui detrás de una mujer para España y luego allá me encontré con Enrique Vargas, con el Teatro Los Sentidos, con los que había trabajado ya aquí. Entonces yo estaba libre, absolutamente libre, no tenía ningún compromiso aquí, entonces eso me permitió irme a andar. Ni siquiera me di cuenta en qué momento me fui. Entonces yo nunca he estado haciendo un trabajo ni de oficina ni de enseñanza regular en los últimos 35 años, yo creo. Y trabajé 6 meses haciendo como humor para un periódico y escribiendo algunos reportajes pequeñitos. Allá en España. Aquí en Colombia, antes de irme. Y de resto no. Hombre, trabajaba con el grupo, pero con el grupo de teatro el trabajo era por temporadas. Entonces venía una temporada y era un mes y medio más o menos en que se hacía el montaje, se hacían los ensayos, se preparaba la obra. Son obras complicadísimas, son laberintos gigantescos. El solo montaje es una semana y la temporada puede ser 15, 20 días. Pero aún así me quedaban las mañanas. Entonces recorrimos Europa, por ejemplo, y yo en las mañanas trabajaba proyectos de libros, me iba a dibujar a la calle, todo eso. O sea, yo mantenía lo mío, siempre independiente. Hace como 1 año y medio me retiré después de 15, 20 años de trabajo con ellos, trabajo precioso, pero ya era necesario como independizarme. Esa es mi experiencia. Entonces lo que hago es talleres, hago talleres eventualmente de ilustración, de trabajo con objeto, pero más hacia los cuentos y los objetos. Sí, cosas muy puntuales de 1, 2, 3 días de juegos. Hacemos con Diego Parra, hacemos talleres de jugar 7 horas continuas. Sí, por ahí más bien. Bueno, tú estás erradicado en España, ¿cierto? Es una expresión muy buena. ¿Qué es lo que sientes que más has ganado en esa en ese encontrarse con otra cultura, con otra manera de expresarse, de relacionarse, incluso de manejar la imagen? Barcelona es muy fuerte en una forma de trabajo de imagen. Mira, nosotros los gráficos, mucho más que los novelistas o los fotógrafos, no sé, somos más de un lugar. Nosotros necesitamos, además de una mesa, necesitamos una cantidad de materiales con que trabajar, con que pintar, todo eso. Y vamos acumulando cosas. Y es muy difícil trabajar simplemente caminando con las cosas que tienes en el bolsillo. Entonces tendemos a ser sedentarios. Sin embargo, por esa condición que yo fui armando de mi vida, la vida me ha ido moviendo siempre, me ha ido moviendo. Yo estoy en Barcelona, sí, de base, pero normalmente estoy yendo. Con el grupo de teatro nos movimos por toda Europa occidental, por Alemania, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, bueno, toda esa zona. Luego salimos puntualmente, estuvimos en Singapur, en Australia, Suramérica, en algunos países de Suramérica. Y por los cuentos y por los libros, toda Latinoamérica, todos los que son hispanoparlantes, ¿no? Entonces yo al mismo tiempo he estado con las libretas entre el bolsillo, los pinceles, todo eso, pero moviéndome. Barcelona ha sido y sigue siendo y seguirá siendo por muchos años un ombligo. Barcelona tiene todo el Mediterráneo y tiene Europa allá, pero también tiene el medio, todo Oriente Medio, todo se puede llegar relativamente fácil, todo eso, ¿no? Va uno al norte de África, que es interesantísimo, incluso al África Negra, y todo eso es un tesoro para mí. Y yo no lo busco. A la mayoría de todos esos países he ido porque me invitan, o por el teatro, por los libros o por los cuentos. Incluso estuve
en África, en Guinea Ecuatorial, que queda en el puro centro de África, porque esto fue colonia española, haciendo talleres de cuentos. En castellano. Son cuenteros naturales, son maravillosos. Claro, yo era un punto escandaloso, reflectante. En la calle me decían blanco. Pero los talleres eran preciosos, preciosos, preciosos. Sí, eso es lo que tiene Barcelona. Yo he vivido, bueno, ya 11 años, pero de los últimos 2 me fui para un pueblito. Yo en Bogotá, los últimos 17 años que estuve en Colombia, estuve en La Calera y en Huasca. O sea, yo me fui de Bogotá más o menos en el 82, yo creo, más o menos. O sea, yo soy agropecuario, yo soy pobladano, de por allá me siento mucho mejor. Entonces ya me fui para un pueblito que se llama Esparraguera. Y allí, claro, ahora es mucho más fácil comunicarse con el mundo. El mundo está mucho más chiquitico, ya teniendo el internet, teniendo un escáner y un DHL, y eso ya ni siquiera, porque ya uno tiene donde poner cosas pesadísimas sin ningún problema y mandarlo. Entonces, eso me permite alejarme. Estoy en un pueblito allí y vengo mucho más a Colombia ahora. Hoy en día está muy de moda usar un término que es transmedial, ¿no? O sea, entonces la gente dice que hace cosas transmediales y multimediales y demás, pero realmente eso no es nuevo, está inventado desde hace muchísimo tiempo. Tú mismo has hecho unos juegos con diapositivas donde mezclas además música, imagen, la oralidad, muchas formas de expresión. ¿Qué tanto sientes que va de ese mensaje cuando va de imagen a la música, al cuento? ¿Qué tanto gana, qué tanto se pierde en esos procesos? Yo esto lo conozco desde que me puse a hacer cosas de arte. Yo creo que muy pronto empecé a mezclar. En el año 85 más o menos apareció una cosa que se llamaba Sin Ton ni Son. Empezamos haciendo un trío con mi hermano y un amigo de música instrumental colombiana que componía Raúl. Mi hermano era básicamente el que tocaba la bandola, era como el más instrumentista, y yo era como el bulto ahí que iba detrás con el tiple en esa época. Empecé a meter la imagen, después llegó el teatro, después llegaron los cuentos, después terminé yo metido con los cuentos y empecé a mezclar. Pero era natural, yo creo que es que así tiene que ser y así ha sido siempre. Yo estudié narración oral con un cubano que era absolutamente ortodoxo, en que había que vestirse de negro, estar de pie, sin objetos, sin música, sin todo eso. A mí me lo permitía, pero él me decía, chico, tú 52% de ortodoxia y 48% lo que tú quieras. Porque él sabía que yo no podía dejar de mezclar. Y eso lo vivo haciendo todo el tiempo, y me sale natural. ¿No? Hace 2 días hacía un taller con los de la Perola de la Nacional sobre trabajo con objeto. Porque, hombre, los cuenteros, por ejemplo, los de Marrakech, usan la música. Los griots, incluso algunos pintaban en el suelo con un palito. Y el palito ya es un objeto potente. Los cantacuentos italianos usaban un tablero, y todavía alcancé a ver uno en Sicilia, en Palermo, contando así, con el palito golpeando la tabla. En España también lo había, ¿no? Cantores de ciegos se llamaban, que hoy iban golpeando imágenes, y era una imagen fija, pero claro, ellos iban pasando de la imagen aquí, tal, y iban haciendo la historia. Entonces todo se mezcla. Cuando hago cuentos, tengo que meter canciones. Cuando hago una de las dos, si puedo poner imágenes, pues encantado también de poner imágenes, o imágenes aquí de la mano, cuento cuentos con los dedos, cuentos de deditos, o con imágenes muy grandes, creando como una tensión entre la imagen
y la palabra y el cuerpo. Sí, eso yo lo conozco. Claro, lo que ahora hacen es con unas tecnologías interesantísimas que yo no manejo, pero en el fondo es lo mismo, es el mismo Lumière, indudablemente. Y entonces estás casado con Tiplina, definitivamente. Sí, yo la llevo para donde vaya, siempre que puedo. Alguna vez en las Islas Canarias, al abrir el estuche estaba partido en dos, tuve que buscar artesanos que me lo arreglaran. Las segundas cuerdas no se consiguen, siempre me toca estar importando las de Colombia. Las otras cuerdas se consiguen y eso, pero siempre con mi tiplinita. Sí, es mi polo a tierra de Colombia, ¿sabes? Sí. Es mi contacto. Ahora tengo un trío con dos chicas músicas de Barcelona que se llama Tres Líos Trío. Una es trombonista y cantante muy buena. La otra es artista gráfica también y flautista, muy buenas. Y yo con mi tiple. Y ahí combinamos, les cuesta un poco de trabajo los bambucos, estas cosas raras, pero ya son músicas mucho más que yo y lo asimilan. Sí. Entonces es casado con S y con Z. ¿Cierto? No, con ese no. Ah, sí. Sí. No, esto siempre. Ahora tengo una pelea con las empresas de aviación pequeñas que andan por Europa porque cobran. Me ha tocado dos veces pagarle, yo le pongo el sombrero, claro, y le pongo el cinturoncito. Sí. Y unos ojitos acá. Sí. Qué bueno. Alecos, nada, pues qué gusto. Qué gusto. Está muy bueno, igual aquí nos podríamos quedar mucho rato, pero no ha llegado el sexto. Vale, pues muchas gracias. Muy chévere estuvo la charladita. Qué buen encuentro.